Muy buenas personitas del internet, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo resumiendo la fase 4, que hasta el momento hemos visto proyectos que continúan los cabos sueltos que vimos en Endgame, mientras que nos muestran otra cara de Marvel experimentando con distintos géneros en películas y series. Pero ¿hasta dónde los llevará esta experimentación? Descubrámoslo aquí. Soy Mike y están en Dark Lost Park. Comencemos. Vamos a continuar con el proyecto de Moon Knight. Esta serie nos presenta la historia de Steven Grant, quien sufre de insomnio y trabaja en un museo, pero nos daremos cuenta que el insomnio es el menor de sus problemas, ya que padece de un trastorno de personalidad múltiple que le hace vivir atormentado por Mark Spector, un personaje trastornado que busca a toda costa el control del cuerpo de Steven. Porque sí, aquí Mark y Steven son dos personas totalmente diferentes interpretadas por el mismo actor dentro de un mismo cuerpo. Steven cede el control a Mark para salvarse, ya que unos monstruos lo persiguen, y es aquí cuando vemos al alter ego de Mark, Moon Knight, quien funciona como avatar de Khonshu, deidad egipcia que busca impartir su venganza a quien lo merece. Vemos también que el antagonista es el güey del teléfono negro, Harrow, quien es avatar de Amit, una deidad que busca juzgar a las personas antes de su muerte para evitar amenazas futuras, evaluando sus acciones y prediciendo si cometerán algún crimen a futuro, ya que una quiere juzgar antes de actuar y el otro actúa una vez que ocurren las cosas. Me parece interesante este debate moral. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué deidad tendría razón? Pero bueno, vamos a continuar. Aparentemente Steven no tiene memoria de su vida y al descubrir a una persona de su pasado, Layla, hace que todo se haga más confuso. Entre los dos buscan respuestas para evitar que Harrow consiga el escarabajo, que le permitirá encontrar la tumba de Amit y así juzgar a todas las personas. Vemos también que Steven tiene un alter ego como Mr. Knight, aunque con pocas habilidades de combate. Mark llega a Egipto para llegar antes a la tumba de Amit y es alcanzado por Layla, donde vemos que antes fueron pareja, pero al volver Steven es esta la personalidad que enamora a Layla. Así es, amistades, Steven se chapulineó a sí mismo. También vemos que las deidades no le creen a Khonshu sobre los planes de Amit y amenazan a Khonshu con que, si vuelve a interferir en el mundo humano, será sellado. Para conseguir acceder a la tumba, usan las habilidades arqueológicas de Steven para descifrar la entrada, pero al volver a interferir Khonshu, este es sellado y deja solos a Steven, Mark y Layla. Los tres entran al laberinto y comienzan a explorar para dar con la tumba. Aquí se nos revela que Mark es el asesino del padre de Layla, y ella por eso pierde la confianza en ambos. Al llegar a la tumba, Layla logra esconderse, pero Steven aparentemente es asesinado por Harrow. Aquí comienza mi parte favorita, ya que entramos a la mente de Mark y Steven, haciéndonos creer que todo el tiempo estuvieron en un psiquiátrico y la idea de Moon Knight era parte de sus alucinaciones, controlado por Harrow. Aquí Steven y Mark se representan como cuerpos separados y al intentar escapar dan con Tueris, diosa que los envía a un viaje a través de la vida de Mark y Steven para alinear su balanza. En este viaje podemos descubrir que Mark tenía una familia, pero al morir su hermano todo se viene abajo y sufre abusos de su madre. Con el pasar de los años, Mark logra sobrellevar estos abusos desarrollando la personalidad de Steven. Es por eso que este personaje no tiene recuerdos y le toca ser la parte positiva de Mark. Mark se une a la milicia y es aquí donde su compañero asesina al padre de Layla y deja herido a Mark. Aquí es donde Khonshu se aprovecha de la condición de Mark para convencerlo de ser su avatar y curarlo a cambio de ser Moon Knight. Con toda esta historia aún no logran balancear su corazón y son atacados por las almas, pero Steven se sacrifica y Mark logra llegar al campo de los juncos. Harrow asesina a los avatares de los dioses y comienza la tarea de Amit, mientras Layla logra liberar a Khonshu y este devuelve a la vida a Mark y Steven, mientras Layla se vuelve el avatar de Tueris. Mark regresa a rescatar a Steven y juntos escapan del psiquiátrico de Harrow. Ya en la realidad pelean contra Harrow y vemos que hay una tercera personalidad desconocida para Mark y Steven, incluso mucho más violenta. Khonshu aparentemente libera a Mark y Steven de su servicio y vuelven de alguna forma a su apartamento. Vemos también que esta tercera personalidad se trata de Jake Lockley, quien sigue trabajando para Khonshu y asesina a Harrow. Esta serie nos demuestra cómo adaptar correctamente a un personaje como Moon Knight, siendo una mejoría en las series al retratar también el trastorno que padecen Mark y Steven. Lo malo es quizás el CGI de baja calidad y el hecho de que se siente muy apresurado su último capítulo forzando ciertas cosas, pero fuera de ahí es un proyecto casi excelente, le doy un 4.5 de 5. Pasamos a la tan esperada secuela de Doctor Strange. Tenemos al Doctor teniendo que lidiar con el hecho de que Christine se casará con alguien más, pero no le van a dar tiempo de desarrollar esta parte, porque hay una criatura atacando la ciudad. Dicha criatura, que no es Shuma Gorath, persigue a América Chávez, un personaje cuya habilidad es atravesar el multiverso, pero aún no controla sus poderes, convenientemente.
Ella es llevada a Camartage para ser protegida y mientras, Strange busca a Wanda para que le ayude ya que vemos la aparición de runas. Aquí todo se va al caño, ya que resulta que Wanda es la que está buscando a América para poder viajar por el multiverso, para así encontrarse con sus hijos, haciendo la villana de esta historia. Hubo un retroceso para mí en su desarrollo que vimos en WandaVision, echándolo todo para atrás, pero bueno. Wanda ataca a Camartage en su búsqueda por América y logra casi destruirlo, mientras que América logra escapar con Strange a otro universo. En ese universo vemos que el Doctor Strange está muerto y son recibidos por Mordo, quien originalmente es villano de Strange. Mordo los encierra y los lleva ante la presencia de los Illuminati. ¡Ay, los benditos Illuminati! Compuestos por la Capitana Carter, Black Bolt que sacaron de la serie que nadie vio, Iron Man Superior, Capitana Rambeau y el Mr. Fantástico que pusieron por petición de los fans. Claro, y también al vendehumos más grande de la película, Charles Xavier. Aquí este grupo le explica a Strange que en su universo este personaje es una amenaza al usar el Darkhold, mismo libro que está usando Wanda. Por su parte, la Bruja Escarlata deambula por el multiverso y posee su versión de ese universo para atacar a los Illuminati, cosa que logra con una facilidad que hasta me da coraje hablar de esto, es más, ni les voy a poner la escena. Wanda se lleva a América para que junto con Wong hagan el ritual que la llevará al universo con sus hijos, mientras que Strange y Christine llegan a un universo destruido por una versión siniestra del personaje. Aquí tienen un combate que la neta sí está bastante chido y vence nuestro Doctor Strange original. Desde este universo, Strange deambula con una versión suya que murió en el universo original y ocupa su cuerpo para enfrentar a Wanda, mientras que esta logra dar con el universo donde están sus hijos, y estos se aterran al ver a su madre así, entonces ella se redime y se echa para atrás con todos sus planes. América finalmente logra controlar sus poderes con el poder del guión, y Strange se despide de Christine, dándonos la frase que lo dejaría inmortalizado. Yo te amo. Te amo en todos los universos. Al final, Strange sufre las consecuencias de haber deambulado y se une a Clea para una misión, la cual hoy en día ni sabemos y les aseguro, ni sabremos a futuro de qué se trata. Las consecuencias de tocar el multiverso son cosas como esta, proyectos vacíos y que nada más llenan con cameos para inflar la taquilla. Esto de verdad me molesta, y lo peor es que se llevan el desarrollo de Wanda a la basura. Esto aunado a las conveniencias de guión hacen que esta película se sienta todo menos una secuela digna del Doctor Strange, y hasta se siente una burla para los fans. Ya pasamos a la que sigue, le doy 2.5 de 5. La serie comienza con un aire bastante de chavos, como su protagonista Kamala, quien admira a los superhéroes, pero sobre todo a la Capitana Marvel. Esta historia nos narra sobre cómo obtiene sus poderes mediante los brazaletes de su bisabuela, que son algo así como los de Linterna Verde. La vemos convivir con sus amigos de la escuela, quienes saben de sus nuevas habilidades, a la vez que enfrenta problemas familiares, ya que su familia la sigue sobreprotegiendo demasiado. Hasta aquí me gusta que la historia va por la línea de ser más una heroína callejera. La cosa empieza a cambiar cuando, al salvar a un niño en una mezquita, se vuelve un objetivo para las autoridades, algo que también funciona como una crítica social. Es apoyada por Kamran, que es algo así como su crush, y este le presenta a su familia, a su madre, Najima, quien resulta ser perteneciente a una raza llamada los clandestinos, que fueron exiliados de su lugar de origen, y para volver requieren los brazaletes de Kamala, cosa que no tan fácilmente acepta ya que suena peligroso. Pero Najima no tiene tiempo para esperar, así que en la boda de su hermano de Kamala, intercepta el lugar con un grupo de clandestinos para robarlos. Kamala logra escapar con su familia y es contactada por su abuela, que ha tenido una visión respecto a los brazaletes. Viajan a Pakistán para hablar con su abuela y es aquí cuando no solo ella sino su madre también reconecta con su abuela. En este lugar descubren a los Red Daggers, quienes quieren evitar que los clandestinos vuelvan a su lugar de origen ya que implicaría traer su dimensión a la nuestra o un relajo así. La neta la trama se empieza a poner bien rebuscada comparada con el inicio. Aquí llegan los clandestinos y en un enfrentamiento con Kamala al chocar con sus brazaletes la envían al pasado, al momento de la partición. Aquí la historia nos lleva un flashback de hace años, con la bisabuela de Kamala, Aisha, siendo ella una de los clandestinos que formó una familia. Pero en cuanto Najima la encuentra para pedir los brazaletes en vísperas de la partición, ella se escapa con su esposo y su hija Sana, abuela de Kamala. Najima la encuentra y apuñala a Aisha, pero Kamala aparece para ayudar a su abuela de niña, guiándola con los brazaletes para que encuentre a su padre. Aquí lo que más saca de onda es que Marvel sigue sin saber respetar su propia lógica de viajes en el tiempo, pero bueno. En el presente, Najima logra abrir el portal a su dimensión, pero al ver lo que esto provocaría, se sacrifica y cierra el portal dejando los poderes a Kamala. De vuelta a Nueva Jersey, tienen que enfrentar a los policías de los primeros capítulos que andaban rondando a la familia de Kamala por su intervención en la mezquita, y junto con sus amigos logran vencerlos. Al final, y la parte más importante de la serie, es que Bruno, amigo de Kamala, le dice que tiene una mutación en su ADN.
Digo, creo que tampoco tenían el presupuesto para traer a Charles Xavier y presentarla como una mutante, no como cierto proyecto del que ya hablé. También vemos que nos dan un adelanto de su siguiente aventura, intercambiando lugares con Carol Danvers. La verdad creo que la serie es algo incomprendida, recibe un odio algo injustificado, si bien creo que cambia de ritmo brutalmente a mitad de temporada con varias tramas haciéndolo complicado de seguir el hilo, establece también una crítica social a cómo los musulmanes son vistos en Estados Unidos, pero esto es muy poco desarrollado. Al final creo que es una buena serie, que cumple con su protagonista bastante fiel a los cómics, yo por eso le doy 3 de 5. En esta cuarta entrega del Dios del Trueno, vemos cómo este recupera su forma y se retira de los Guardianes para continuar con sus aventuras por él mismo. Vemos también el regreso de Jane Foster a la saga, dado que ahora tiene cáncer, viaja a Nuevo Asgard, y ahí es llamada por el Mjolnir, quien se vuelve a construir para protegerla de esta enfermedad. Además, vemos el origen de un nuevo villano, Gorr, quien después de ser decepcionado por su deidad, es portador de la necroespada y jura aniquilar a todos los dioses, cosa que afecta a Thor y a Nuevo Asgard, ya que este se encuentra buscando el Stormbreaker de Thor para abrir el Bifrost y comenzar su masacre. Thor se reencuentra con Jane en Nuevo Asgard, donde Gorr envía a sus criaturas a secuestrar a los niños para que Thor entregue su arma. Pero vemos que el plan de Thor es contactar a Zeus y pedirle su rayo para terminar con Gorr, así que junto con Jane, Valkyria y Korg viajan al Olimpo de los dioses, donde ven que tanto Zeus como al resto poco les importa lo que ocurre con Gorr, además de que no quieren armar un escándalo. Thor, decepcionado de los dioses, roba el rayo de Zeus y escapa en búsqueda de Gorr. En el camino, vemos que si bien el poder del Mjolnir protege a Jane del cáncer, también es lo que le está matando, ya que está absorbiendo toda su energía y si lo sigue usando, esta podría morir. Thor y el equipo llegan con Gorr y este logra vencerlos en lo que sinceramente es la mejor secuencia de la película. Roba el Stormbreaker para dar con Eternidad, la entidad suprema de Marvel, quien concede su deseo a quien la encuentre. A la mera hora, Gorr se arrepiente de su masacre y pide como deseo revivir a su hija, Love, sacrificándose por ella y pidiendo a Thor que la cuide. Jane, por otro lado, termina falleciendo debido al poder del Mjolnir. Al final, vemos que Thor logra rescatar a los niños asgardianos y este ahora viaja por el universo con Love, su hija adoptiva, para ayudar a otras especies. Vemos a Jane llegar finalmente al Valhalla y se nos promete ver a Hércules, pero seguimos sin saber nada de él. Si tuviera que describir esta película sería totalmente innecesaria. Tenemos otro gran villano desperdiciado, pero interpretado por un gran actor. CGI que queda horrible y no le dan una verdadera continuidad a Jane Foster. Literal, solo la trajeron para terminar con su historia. Me hubiera gustado que ella continuara con el manto del Dios del Trueno, y siendo esta la despedida de Thor. Pero no, quieren seguir exprimiendo al personaje que ya había cerrado su historia hace varias películas. Por todo esto le doy 2 de 5. Continuamos con She-Hulk. La serie nos narra la historia de Jennifer Walters, quien es una abogada que busca hacerse de un lugar en su trabajo, donde realmente vemos que es subestimada por sus jefes por ser mujer. Toda su vida cambia cuando en su visita a su primo Bruce Banner termina en un accidente convirtiéndose en She-Hulk al recibir su sangre. Jennifer, a diferencia de Bruce, logra contener mejor su alter ego, ya que puede seguir siendo ella misma. Pero esto solo le provocará más problemas, ya que en medio de un juicio irrumpe la sesión Titania, y es aquí cuando se convierte para salvar a los presentes, pero es despedida por ser una Hulk. Al poco tiempo, una nueva firma de abogados la contrata para llevar casos de superhumanos, siendo She-Hulk la cara de la firma, algo que conflictúa a Jen pero acepta. Su primer caso es defender a Emil Blonsky, la abominación, que vimos en Hulk, quien busca su libertad después de años en custodia, ya que ahora es una persona pacífica. Algo que cambia cuando se muestran videos de él combatiendo a Wong en peleas clandestinas. ¿Se acuerdan de Shang-Chi? Pues aquí vemos las consecuencias de esto. Al final, Jen logra la liberación de Blonsky, así como llevar más casos como de Wong contra hechiceros que usan la magia de forma errónea. También enfrenta un pleito legal contra Titania por el nombre de She-Hulk. Todo esto en un panorama en el que Jen busca una pareja estable, pero simplemente nadie le elige, o prefieren a She-Hulk o a Jen, pero nunca a ambas, algo que abruma a nuestra protagonista. Y como buena superheroína necesita un traje y recurre a un modista que diseña para héroes. No esta modista, sino este. Termina teniendo un problema legal con un cliente de Jen y es defendido por nada más y nada menos que nuestro diablito favorito, Matt Murdock. Resulta que el cliente de Jen mintió en juicio y vemos una increíble secuencia de acción entre She-Hulk y Daredevil con su traje original, con quien vemos que no solamente comparten el ser héroes, sino una relación bastante bonita. Cuando Jen finalmente cree haber encontrado perfección en su vida, es atacada por unos trolls de internet, quienes filtran su vida privada en una gala donde iba a ser premiada. Todo esto enfurece a Jen y es puesta bajo arresto al convertirse en She-Hulk. Al final vemos que dan con estos trolls, quienes son los mismos güeyes que se quejan del poder femenino en Marvel, y vemos el cameo de varios de ellos. Al final todas las tramas colapsan en un solo momento y Jen rompe la cuarta pared para ver al mismísimo Kevin Feige.
Aprovechando le pide que le echen más ganas a su guión, a su historia y a las demás series de Marvel. Los Trolls al final son arrestados, Jen vuelve a ser abogada y omitamos por favor al hijo de Hulk. Una serie bastante fresca al UCM, que nos muestra la comedia y el drama de abogados haciendo parodia de estas. Aunque las tramas se pueden volver un enredo, puedo decir que logran hacer crecer al personaje de Jennifer durante toda la temporada, dándonos también un mensaje de autoaceptación y nos plantea una perspectiva femenina muy poco explorada en las heroínas de Marvel. Al chile a mí sí me gustó, y yo le doy 3.5 de 5. Continuamos con Werewolf by Night. En este especial nos muestran el lado monstruoso y espectral de Marvel, presentando la historia de Jack Russell, quien se embarca con otros cazadores de monstruos para ser herederos de la mansión y la fortuna de Bloodstone. También tenemos la aparición de Elsa Bloodstone, la mejor cazadora y que busca continuar con el legado de su familia. Pero todos estos cazadores tienen una desventaja frente a Jack, ya que este se comunica con los monstruos y no los mata, sino que los deja libres como vemos con Man-Thing. Al final de la cacería descubren a Jack y lo encierran, liberando a su monstruo interior, el hombre lobo, quien termina con todos los cazadores de monstruos y escapa de la mansión, reencontrándose en el bosque con su amigo Man-Thing, y dejando a Elsa Bloodstone como única sobreviviente. Es un buen corto de terror que homenajea a las películas de monstruos del siglo pasado. Gael García Bernal hace un excelente trabajo y hubiera estado interesante conocer más al personaje, además de que lo vimos muy poco tiempo como hombre lobo. Cumple con su función de ser un especial de terror y yo le doy un 4 de 5. Aunque no pusieron la rola de Lobo Hombre en París. El hombre lobo está en París. En Wakanda Forever, la historia comienza con el fallecimiento de T'Challa a causa de una enfermedad y Shuri no puede evitarlo. El tiempo pasa y esto provoca que distintas naciones traten de robar el vibranio de Wakanda, pero en una de esas expediciones bajo el mar son interceptados por criaturas marinas que atacan a los de la superficie. Se nos presenta a Namor, líder de la nación submarina de Talocan, quien tiene rencor hacia los humanos por el rechazo que su gente ha vivido, además de que no quieren ser descubiertos por las personas de la superficie. Shuri trata de dialogar con él para evitar un enfrentamiento con otras naciones, y Namor le ofrece una tregua a cambio de que entreguen a la científica que diseñó los dispositivos que dieron con su hogar. Shuri viaja a Massachusetts, donde encuentra a la científica que es Riri Williams, una joven prodigio del MIT que diseñó el dispositivo pero no supo lo que hicieron con él. Shuri busca proteger a Riri, pero es interceptada por los talocanos, llevándose a Shuri con Namor y este le muestra las maravillas de su ciudad y la razón por la que no pueden ser descubiertos. Ramonda, en su enfurecimiento, busca a Nakia para que encuentre a Shuri. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos quiere saber quién es el culpable de la desaparición de científicos, así que envían a Valentina Dafontaine junto con Everett Ross a trabajar en el caso, pero Ross es contactado por los wakandianos para que ralentice la investigación lo que más pueda. Nakia encuentra a Riri y a Shuri y terminan asesinando a una talocana y escapando, cosa que enfurece a Namor. Y cuando llegan a Wakanda es intervenida y casi destruida por Namor y su gente, quien asesina a Ramonda y jura con contraatacar. Shuri encuentra un modo de replicar la flor de corazón que otorga los poderes de la Pantera Negra con una planta de Talocan, la bebe y obtiene los poderes de la Pantera Negra para defender al pueblo de Wakanda una vez más. Deciden llevar la pelea en el océano y los talocanes se enfrentan a los wakandianos. Shuri se lleva a Namor a un desierto donde logra vencerlo y este le otorga una tregua entre las naciones y promete no volver a interferir en la superficie, a cambio de la protección de Wakanda. Shuri al final logra aceptar la muerte de T'Challa y de Ramonda, ya que durante toda la película vemos un crecimiento en el personaje reflejado en cómo enfrenta el duelo. M'Baku se queda como el nuevo gobernante de Wakanda, Shuri ahora es la nueva Pantera Negra y Namor seguirá a la espera de volver a la superficie. Y se nos revela que T'Challa tuvo un hijo, dándonos una pista de que lo van a recastear. Me parece una historia hermosa, en la cual nos habla de cómo llevar el duelo, además de ser la despedida definitiva a Chadwick Boseman con el personaje, y nos da nuevos personajes como Namor y Riri, que simplemente prometen muchísimo futuro. Es espectacular y una excelente secuela, es por eso que le doy 4.5 de 5. Ya casi llegamos al final de la fase 4, que termina con el especial navideño de los Guardianes de la Galaxia, que se resume en que Mantis y Drax quieren traer la Navidad para alegrar a Peter. Pero lo hacen secuestrando a Kevin Bacon, pero como todo buen especial navideño lo importante no son los regalos, sino la familia. Porque al final se nos revela que Mantis es hermana de Peter. Es bastante lindo y una antesala a lo que se avecina con este equipo a futuro, yo le doy 4 de 5. Y así es como terminamos la fase 4, la cual estuvo muy extensa, pero hablemos de lo inevitable. ¿Qué rayos pasó? Ocurre que Marvel incursionó a las series y estrenó películas en una época donde no era muy viable ir al cine.
Eso refleja el porqué del fracaso de muchísimas cintas, pero también por la reducción de calidad, porque seamos sinceros, a mayor cantidad de proyectos, menor calidad, y no solo en CGI barato, sino en guiones pobres y con poca creatividad. Claro que hay proyectos que destacan por su experimentación, que los llevó a verse únicos y que dejan al espectador con ganas de volver a verlos, pero por otro lado nos dieron proyectos innecesarios, sin chispa o que dependen enteramente de cameos para sobresalir, algo que Marvel a día de hoy nada más no entiende. Pero creo que la razón por la que esta fase se siente algo vacía es porque carece de una trama principal. Recordemos que cada fase anteriormente tenía un propósito y un proyecto que las entrelazaba. En la primera era unir a los Vengadores principales. En la segunda era expandir este universo y presentar a las Gemas del Infinito. Y en la tercera se trató de mostrar nuevas caras y dar fin a la trama de las Gemas del Infinito. Aquí sinceramente no entiendo qué querían decirnos. ¿Cuál es la conclusión de esta fase o qué nos querían mostrar? Es por eso que resultan importantes las películas de Avengers, no porque significan ganancias y eventos masivos, sino porque concluían cada fase y orientaban todos los proyectos a una trama singular, que hacía que todos los personajes tuvieran que interactuar para seguir con su desarrollo individual a medida que la trama principal de este universo avanza. Y no estoy pidiendo una trama tipo Endgame, sino algo pequeño para que los fans puedan conectar con estos nuevos personajes e interesarse más. Siento que aquí cada proyecto es una trama aparte que en lugar de conectarse solo expanden sin sentido el universo. ¿De qué me sirve que me presentes a rostros nuevos como She-Hulk, Moon Knight o Miss Marvel si no sé para dónde van a caminar sus proyectos? ¿De qué me sirve que me continúes las historias de Wanda, Capitán América, Thor o Doctor Strange si tampoco nos dicen mucho acerca de estos personajes ni de cuándo los vamos a volver a ver? También creo que la duración de esta fase es sumamente corta. Para la cantidad de proyectos que tenían, realmente creo que su intención principal era sentar las bases para un futuro, pero a día de hoy no tenemos continuación a la mayoría de proyectos de esta fase, lo que me hace pensar que Marvel sí eligió experimentar, pero sacrificó con ello su calidad y también la confianza de sus fans, quienes iban a ver cada proyecto con la idea de ver cómo iba a continuar la gran historia principal. Pero al ser tantas películas y series con tramas separadas es que encontramos el punto de quiebre del espectador, donde ya no generan interés por ver el siguiente proyecto, porque ya no hay una historia a seguir, siendo este el experimento más arriesgado de Marvel en su historia. No me malentiendan, agradezco que Marvel se haya arriesgado y nos haya dado tramas diferentes y únicas, pero se dejó atrás la gran historia a seguir. Sin embargo, ¿será esto una constante en el futuro? ¿Marvel aprendió de sus errores y surgió en la fase 5? Lo averiguaremos en el siguiente capítulo. Mientras tanto, yo fui Mike, y cuéntenme, ¿ustedes qué opinan de la fase 4? ¿Valió la pena el experimento de Marvel? Dejen su opinión en los comentarios. Personalmente tengo una idea personal de cómo hubiera sido una mejor fase 4. ¿Les gustaría que se las comparta? Déjenmelo saber en los comentarios si desean ver mi what if de la fase 4 ideal. Suscríbanse y denle like para seguir con esta historia. Esto es Dark Lost Park. Hasta la próxima.